candidatura dentro de la oposición, PRI, PAN, PRD, este frente que ha comenzado el registro frente a las corcholatas del Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y también, por supuesto, la evaluación de los 5 años del gobierno del presidente López Obrador y los retos que le quedan durante este poco más de un año de gestión. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Roberto Roch, director del grupo La Silla Rota, y Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Siempre es un gusto. Un abrazo, Federico. Como siempre, la idea es contrastar los puntos de vista, no venimos a coincidir, seguramente va a haber contrastes en las opiniones, siempre, por supuesto, en un contexto de mucho y mutuo respeto. Para empezar, ¿cuál es la evaluación, grosso modo, de estos 5 años de gestión del presidente López Obrador, Roberto? Sí, muchas gracias. Nuevamente les aprecio la invitación. Creo que no nos bastaría este programa ni un par más para hacer una valoración. Creo que en muchos aspectos habrá que tomar un poco de distancia para evaluarlos después de que termine la administración. Creo que se ha tratado de un periodo que puede representar un fenómeno, por lo menos en la historia moderna del país. Un presidente muy popular. Por primera vez la izquierda llega al poder en México. Un presidente que comunica de manera extraordinaria, creo que a veces informa, pero comunica, conecta con el público muy bien, con rezagos muy graves en su administración, especialmente en materia de salud, de educación, que son fundamentales, con un discurso muy polarizante, de mucho agravio hacia los adversarios reales o supuestos que él venta, construye para fortalecer su narrativa, su retórica en favor de un gobierno que siempre cree tener la razón. Es complejo el panorama, creo que habría que destacar una inseguridad muy grave que han provocado el mayor número de asesinatos en la historia reciente del país, una ola de crimen que no solamente no se atenúa, sino que no hace más que crecer, con indicadores muy graves recientes como carros bomba, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, al centro del país, y otros similares atentados contra funcionarios públicos de alto nivel. Una descomposición muy, muy seria. Dejaría ahí en este momento el primer balance, pero insisto en que estamos frente a un gobierno que difícilmente puede encontrar un precedente en los sexenios anteriores, pero que también está dejando mucho a deber, con muchas asignaturas pendientes. Federico, ¿coincides en estos temas de seguridad? Porque efectivamente plantea 2 escenarios interesantes, Roberto. Por un lado, por supuesto, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, independientemente de su administración, y por otro lado, tópicos como puede ser, por supuesto, seguridad, salud, entre los grandes pendientes. Bueno, sí, desde luego coincido con lo fundamental y complementaría con lo siguiente. Primero, que hay distintas formas de evaluar una gestión gubernamental. La más elemental es comparar lo prometido con lo realizado. Y como dice bien Roberto, hay un rezago, hay en términos de realizaciones, pues no se ha cumplido con con la expectativa que se tenía de origen. Sin embargo, lo que también vemos es que en términos de la evaluación personal del presidente, y cuando digo personal, es porque la calificación que se le da al presidente es distinta respecto a lo que es los logros de gobierno. Prácticamente todos los estudios o los sondeos de opinión coinciden en que hay un presidente bien evaluado, pero un gobierno que en las distintas áreas de desempeño no está bien evaluado. Y esto plantea, la verdad, un caso muy, muy especial, sobre todo porque el consenso es un instrumento para el ejercicio del poder. Y lo que estamos viendo en el caso del presidente es que este consenso y este apoyo no lo está utilizando
para gobernar, sino fundamentalmente con un objetivo político, electoral, sí, que por cierto ha dado resultado a medias. Para de manera tal para que sí polarizar. hay un problema. Bueno, la polarización ha sido un recurso, ha sido un medio precisamente para poder generar el consenso, que es una polarización muy particular porque no quiere decir que la mitad de la población esté de un lado y la otra mitad del otro. Sí. En realidad hay una aprobación mayoritaria del presidente y hay rubros como es el tema de la inseguridad que está haciendo pues agua porque el gobierno tiene en ese sentido, el gobierno, no el presidente, pues una desaprobación significativa. Ahora, esa polarización, esa división que a veces genera, ¿puede provocar inestabilidad social o frenar de alguna manera el avance de los grupos del crimen organizado, tal vez de verdad, tratar de ser un interlocutor como ha tratado de serlo frente a los grupos criminales, porque la política de abrazos no balazos pues ha sido muy cuestionada. Hay muchos, incluso dentro de la oposición, la sociedad civil, la iglesia, que le reclaman que le esté cediendo estos territorios a grupos del crimen organizado. Le reclaman, por supuesto, que cuando hay 16 secuestrados en Chiapas, el presidente pues haga una broma y diga que los va a acusar con sus papás o con sus abuelos. Esto, de alguna manera, la simpatía que le tienen los mexicanos lo blinda a pesar de estos resultados del avance del crimen organizado, de secuestros, del crecimiento, por supuesto, de estas fuerzas paralelas del orden, Roberto. Mira, es una pregunta compleja porque yo no pongo en duda las evaluaciones de la popularidad del presidente. Como dice Federico Berrueto, puede ser distinto la aprobación de su gobierno o la preocupación expresada sobre rubros como la inseguridad. Yo creo que tal vez el principal indicador de fracaso del gobierno López Obrador es precisamente la inseguridad, expresada no solamente en el número de muertos, sino en una inestabilidad social, un marasmo que se expresa en desaparecidos, en poblaciones que se movilizan para salir de zonas muy violentas, de madres buscadoras por todo el país. Es una verdadera tragedia. No es una tragedia que haya creado el gobierno López Obrador. Es una tragedia que viene de lejos. El presidente López Obrador le encanta echar mano del pasado para repartir culpas, sin ser consciente de que él ya es el pasado. Con 5 años de gobierno, esta administración ya forma parte de nuestro pasado. Pero el crecimiento del crimen organizado, yo creo que viene por lo menos de los años 90. Sí. López Obrador acusa a Felipe Calderón, que en mi opinión intentó, no sé si bien o mal, enfrentar este fenómeno cuando asumió el poder en 2006. Se le acusa que lo hizo para legitimarse, que lo hizo sin ningún cálculo. Pero bueno, el punto es que las cifras ahí están. Las cifras son cada vez más graves, más dramáticas. La emergencia de grupos cada vez más fragmentados, segmentados en todo el territorio nacional, nos debe llevar a la conclusión de que una parte importante de la geografía mexicana está en manos del crimen organizado. El presidente gusta de hacer este tipo de frases como abrazos, no balazos, para darle la vuelta a los problemas. Lo hizo desde el primer momento de su gobierno y a veces hay que tomarlo a broma, una broma tétrica, por cierto, en el caso de Chiapas que tú mencionas, donde se ve la presencia cada vez más fuerte de bandas de las maras que fueron o se salieron de El Salvador y de Honduras, de las mafias colombianas, de las mafias chinas, un universo muy complejo en nuestra frontera sur que el gobierno parece, no es que no se dé cuenta, sino que con este tipo de frases le busca dar la vuelta. Lo mismo podríamos decir en el tema de salud, que es un drama gigantesco, como el resto de la agenda. Estamos en una crisis de narrativas donde la gente estima al presidente, le cae bien el presidente,
pero está abrumada por los problemas que el presidente parcialmente heredó y en algunos casos agravó. Oigan, dentro de la oposición, cuando por ejemplo le preguntan a Xóchitl Gálvez ¿a qué le daría continuidad si hay algo rescatable dentro de la administración del presidente López Obrador? Ella destaca, por ejemplo, los programas sociales, el incremento al salario mínimo, promesas y cambios que ha cumplido el presidente por lo menos y que también podemos revisar en ese sector con los indicadores económicos, porque a pesar del salario mínimo o los programas sociales, vemos también una franja mayor de pobreza más profunda, el combate a la desigualdad y las brechas, por supuesto, que también quedan como pendientes. Pero en términos económicos, ¿cuál sería tu valoración, Federico? Bueno, bien, en términos económicos, yo diría que hay que ser cuidadosos con muchos de los conceptos que se utilizan como medida de éxito. Por ejemplo, la recuperación del poder adquisitivo de los mexicanos, asociarlo al incremento del salario mínimo, necesariamente nos obliga a considerar también el tema de la recuperación del ingreso del conjunto de los mexicanos y también si tenemos una baja en lo que sería la desigualdad social o la inequidad social. Y el incremento de los salarios mínimos no necesariamente nos lleva a una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, la estadística lo que nos muestra es que si bien es cierto, se recuperó el ingreso de aquellos que tenían un salario mínimo, también vemos que disminuyó de manera significativa las personas que ganaban 2 salarios mínimos. Y esto simplemente lo utilizo de ejemplo. Otro ejemplo que es utilizado de una manera un tanto ligera como expresión de éxito es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio no necesariamente es resultado de un logro económico. Hay detrás de esto un drama social que es la salida de millones de mexicanos al extranjero, al país vecino del norte, para buscar mejores condiciones de vida, condiciones que no les da el país y que finalmente el envío de recursos es manera de apoyar a sus familias aquí en el país. También el tipo de cambio está asociado a algo que complica mucho las finanzas públicas, que es el incremento de las tasas de interés. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Al volver, por supuesto, continúo contigo, Roberto, sobre precisamente la evaluación en términos de economía en el país. Ya volvemos. Editorial del diario Reforma, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos a todos. Antes de darte paso, Roberto, estábamos hablando de la evaluación en términos económicos de la gestión del presidente López Obrador. Adelante. Un saludo a René Delgado. Yo creo que coincido con Federico Berrueto en el sentido de que hay que ponerle más lupa a muchos indicadores económicos. En términos generales, creo que López Obrador ha sido un presidente con una política económica bastante ortodoxa, neoliberal, él diría, ¿no? Que en materia de deuda se mantiene relativamente controlada. Hay algunas cifras de preocupación, pero ya Peña Nieto había dejado un ritmo de deuda gubernamental muy grave en los términos de porcentaje de nuestro PIB. Yo no soy ni entusiasta con el tema de las remesas, y ahí difiero un poco de Federico porque hay reportes de Hacienda en el sentido de que varias cantidades importantes de remesas hacia México vienen de países donde no hay mexicanos como nosotros los imaginamos, buscándose la vida, abriéndose paso. Remesas que vienen de países del Oriente, Pakistán, por ejemplo, que van a dar a Chiapas y en particular a cajas de ahorro de Chiapas, que algunas investigaciones las han relacionado con el tráfico de personas, con el tráfico de migrantes, u otro tipo de tráfico de seres humanos. Cada vez se abre más paso la percepción de que el flujo muy importante, muy desbordado de remesas desde el extranjero puede tener que ver con crimen organizado. Posiblemente nos enteremos de ello según se vaya acercando al final del gobierno y podamos tener
fuentes más sólidas al respecto. Ciertamente hay que, en descargo del gobierno de López Obrador, hay que decir que la pandemia dejó mal parados a todos los gobiernos del mundo. Ningún gobierno salió con buenas cuentas después de la pandemia. El hijo bastardo de la pandemia fue la inflación. Y la inflación es un impuesto para todos. Y en términos también de salud podríamos mencionar el desmantelamiento como tal de la logística de compra, recepción de medicamentos, el desabasto de vacunas y medicamentos, la falta de médicos, de hospitales, incluso como uno de los grandes pendientes. René, ¿cuál sería tu valoración de estos 5 años de gestión del presidente López Obrador? ¿Y qué viene? Porque poniendo la atención a los discursos, Luisa María Alcalde decía que estamos por empezar a ver las grandes transformaciones, el momento estelar. ¿Podemos en todo caso esperar sorpresas, René? Pero yo creo que no, yo creo que en el balance mucho depende también de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sobre la base de los pronósticos que se hacían al inicio del sexenio, creo que el balance en el ámbito económico no es malo. Esto es, uno si quisiera tener un mayor crecimiento, pero sobre la base de lo que se decía que vendría una depreciación del peso, no hay tal, que habría un endeudamiento, no hay tal, al menos en una dimensión verdaderamente preocupante, como tampoco hay déficit. Y en esa medida creo que el capítulo económico, con las salvedades que uno pudiera hacer o los matices que uno pudiera elaborar, creo que no está ahí realmente el problema. Yo el problema lo veo particularmente en el ámbito de la seguridad pública, no solamente por lo decepcionante que resultó esa política, sino porque me parece que puede ser un factor disruptivo en un momento fundamental como será el del proceso electoral 2024, que para todo fin práctico ya empezó. Si uno ve el marco que tuvo el balance que el propio presidente hace de su 5º año de gobierno, es un marco de algún modo trazado por el secuestro colectivo allá en Chiapas de 16 personas, el asesinato de Hipólito Mora, el anuncio de que junio fue el mes con mayor número de homicidios en lo que va del año, y podríamos agregar un sinnúmero de lamentables hechos criminales. Ahí, para mí, ese es el capítulo más delicado, como también saber si el presidente tiene cabal conciencia de la hora que marca el reloj sexenal. Es la hora en la que la estrella del poder político comienza a extinguirse y de pronto manda señales contradictorias. Pero creo que en el ramo económico no está el foco de preocupación como en el ramo, diría, político y en el ramo criminal. Roberto, ¿podemos esperar sorpresas en lo que resta de esta administración? Ha advertido que va a insistir en que la Guardia Nacional quede bajo el mando de los militares. Muchos ven ahí visos de autoritarismo, de retrocesos democráticos, debilitamiento del sistema institucional. ¿Tú cómo lo valoras? Primero, en la parte de las sorpresas, creo que el presidente López Obrador está viviendo el ciclo típico de las presidencias mexicanas o del presidencialismo mexicano, donde un personaje concentra enorme dosis de poder, más allá incluso de la Constitución, con un rango de discrecionalidad también muy grande, y que cuando se acerca al final de su gobierno, no es que disminuya su poder, pero sí disminuye su control. Federico, pasamos al registro de Xóchitl Gálvez esta semana. ¿Está afianzándose? ¿Le da la gasolina para realmente convertirse en la candidata de la oposición? Yo estimo que sí, y estimo que sí porque llega a cubrir un vacío, una expectativa que no estaba generando la oposición institucional, y que sobre todo un escepticismo sobre la elección del 24. De manera tal que la irrupción de Xóchitl Gálvez viene a representar a muchos que sentían que ya las cosas estaban definidas o cantadas hacia el 24, sí, que muchos lo veían en términos pues más de lamentar lo que
verlo positivamente, y como tal sí creo que esto que ha ocurrido con Xóchitl Gálvez, y sobre todo esta idea de confrontar al presidente y el presidente reaccionando de una manera, desde mi punto de vista, un tanto desafortunada, pues día que pasa crece este tamaño, esta dimensión de Xóchitl Gálvez. Hay quien la ve como un globo sonda o como algo que crece y bajará. Mi estimación es que justamente es el inicio de un proceso semejante al de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que estamos hablando de candidatos transversales que por la circunstancia y la biografía dan oportunidad de cruzar el espectro social, el espectro regional, el espectro temático de manera un tanto afortunada. Y esto, lo menos que podemos decir es que anticipa una elección muy competida, y esta idea que tenía el presidente López Obrador de un triunfo no nada más en la elección presidencial, sino en la mayoría calificada del Congreso, creo que se viene al piso y veremos una elección mucho más competida, posiblemente siendo protagonista de la oposición Xóchitl Gálvez. René, ¿coincides? Y también te pregunto, ¿no? ¿La desbandada dentro del PRI debilita al frente opositor o cómo van a quedar esos actores políticos frente a Xóchitl si es que le da para ser la candidata opositora? A ver, empiezo con la última parte de tu anterior pregunta. Si va a haber sorpresas, tú preguntabas. Sí. Yo creo que en esto el presidente es bastante transparente. Ya dijo que incluso poco antes de dejar el mandato, él va a volver a mandar una iniciativa de ley para reformar al Poder Judicial. Un hecho que es verdaderamente extraordinario porque supone obtener la mayoría, no solo la mayoría simple, sino la mayoría calificada en el Congreso. Pero es un aviso de que él va a dejar el poder hasta el último minuto. En esa medida nos podemos asombrar, pero valga la contradicción, pero no nos podemos sorprender. Y creo que vamos a estar llenos de asombros en estos últimos 15 meses que le restan al mandatario. Dos, Xóchitl me parece que es una mujer verdaderamente producto de la cultura del esfuerzo, una mujer en extremo inteligente, pero también es una mujer que nunca ha finalmente pertenecido a un partido político y que incluso hemos visto cómo los partidos la han dejado sola cuando se encadenó en el Senado de la República, cuando fue a tratar de ejercer su derecho a la réplica, lo que te presenta a una mujer que no tiene la disciplina de partido, que yo creo que nos ha dado una muy grata sorpresa, pero que vamos a ver si tiene la consistencia verdaderamente para hacer del concurso electoral una competencia. Me parece que es una mujer atractiva, me refiero desde luego políticamente, y que en esa medida sí le rehabilita y revitaliza a una posición prácticamente muerta. Digo, el PRD es una rémora que está en una lucha de sobrevivencia. El PRI tiene problemas dentro de su propia militancia graves, gravísimos, como tú misma lo acabas de señalar. La salida de 4 senadores lo convierte en la 4ª fuerza dentro del Senado de la República. Sí. Pero no sé si ese descalabro tenga la dimensión de una fractura o de una ruptura importante. Bien. Y habrá que ver si finalmente la nomenclatura del PAN respalda a Xóchitl como dice que va a hacerlo, cosa que no vimos en el Estado de México, donde los panistas no votaron por la priista, como los priistas tampoco votan por los panistas. Entonces yo creo que es prematuro hacer vaticinios sobre el curso que pueda seguir. Por lo pronto, de inmediato, sí se ha revitalizado esa competencia. Roberto, tenemos apenas 30 segundos. No quiero dejar de mencionar a Xóchitl Gálvez. Creo que
es una presencia novedosa, un viento fresco. Me recuerda mucho la etapa de Fox. Xochitl, yo identifico varios componentes de Fox, con quien trabajó, por cierto, ¿no? Es alguien que está un poco colocada por encima de los partidos. Eso le pasaba también a Fox, no tenía un compromiso con ningún partido, se le impuso al PAN. Y habrá que ver qué viene. Y tantos ataques desde Palacio, tantos ataques de la propaganda coreada por todo el ámbito del oficialismo, pues no deja dudas. Es Xochitl la candidata adecuada para buscar un mayor contrapeso en el país. Y a mí me da mucho gusto que un factor esencial de democracia, que es la incertidumbre sobre quién va a ganar en las elecciones, nos empiece a alcanzar a nosotros. René Delgado, periodista, exdirector editorial del diario Reforma, Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, Roberto Roch, también muchísimas gracias, director general del Grupo La Silla Rota. Gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Mesa de Periodistas.